Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre tribus legendarias, explorando historias, tradiciones y todo tipo de costumbres, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Daniel Cordero. Un saludo, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante las ruinas, entraremos en la cueva y plantaremos nuestra hoguera. Saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de grandes misterios. Y en esta ocasión le toca recoger el testigo a la montaña de Montserrat. Y bien, hablando de Montserrat, que sepáis, sobre todo los que estáis en directo, que la semana que viene, para los que nos escuchan, será esta semana, porque lo voy a colgar justo la semana siguiente, este podcast. Esta semana, este fin de semana, día 11, el sábado, vamos a estar en Montserrat. Todos aquellos que queráis venir, pues podéis estar allí con nosotros. Iremos por la tarde, quedaremos en el parking del Hotel del Brook y desde allí saldremos hasta donde queramos estacionar todos para poder disfrutar de nuestra compañía y de la vuestra y del fenómeno que puede ser que se dé, que ya veremos ahora en este episodio todo lo que va pasando por allí. Así que ya sabéis, todos los que os guste este tema o queráis pasar una tarde-noche con nosotros, pues allí estaremos, día 11, seguramente entre las 6 y las 8 de la tarde estaremos allí en el Hotel del Brook. Ya iremos en Instagram diciendo la hora exacta en la que vamos a ir. Y nada, os esperamos allí y a ver qué pasa. Hombre, si nos juntamos bastante gente ya se puede considerar un buen fenómeno, ¿eh? Sí. Estaría bien. Sí. Bueno, por lo que me han ido comentando van a venir bastantes personas. No sé si al final vendrán o no, pero la intención está ahí. Bueno, pues Montserrat es un macizo rocoso considerado tradicionalmente como la montaña más importante y significativa de Cataluña y está situada a 30 kilómetros del centro de Barcelona, en la provincia homónima, entre la comarca de l'Anoia y el Baix Llobregat y del Vallès. En esta montaña se sitúa el santuario y monasterio benedictino de Montserrat, dedicado a la Virgen de Montserrat, y asimismo se encuentra el San Benito de Montserrat, que es de monjas benedictinas. La palabra mont, acabado en T, significa monte, porque ya sabemos que siempre lo decimos rápido y suena Montserrat sin la T, pero si la T significa mundo, no monte. Así que es monte y serrat es cerrado, así que sería monte cerrado, básicamente. Este nombre deriva de su peculiar morfología, en la que parece como si se hubiese intentado cerrarla con una sierra gigante o que la propia montaña fuese una sierra, ¿no? Más bien. En esta montaña pues se han dado muchos fenómenos por lo que se ha ido reportando por la gente y también hay varias o bastantes leyendas que envuelven todo el halo misterioso que tiene esta montaña. Entre las cosas más destacables, así por historia, es que los nazis están convencidos de que sus rocas encierran el Santo Grial, ese, el de la copita, la que buscaba Indiana Jones, ¿vale? Y es por ello que Heinrich Himmler, el jefe de las SS del régimen nazi, visitó Montserrat el día que Franco y Hitler se entrevistaban en Hendaya el 23 de octubre del 1940. Guarden estas tierras o no el cáliz, se cree que el cáliz que utilizó Jesucristo en la última cena, el simbolismo que encierra Montserrat es evidente. Desde que se encontró la imagen de la Virgen de la Santa Cova, según la leyenda, tiene esa peculiaridad, ¿no? Quería comentar un poco lo que has estado diciendo sobre la forma de la montaña con una sierra y tal. Para los que la han visto, la han visitado o viven cerca, es que ya solo con ver la montaña es algo que no encaja. O sea, en todo el bioma, en toda la zona, hay un tipo de terreno con sus montañas boscosas, sus llanuras y tal, pero esa montaña es como si lo hubiesen puesto ahí, de otro sitio. Lo hubiesen cogido de otro lugar y lo hubiesen plantado en medio
y no tiene ningún sentido. O sea, ya la propia montaña en sí, su estética, su morfología es ya un misterio de por sí que tenga esa forma y que nada más a su alrededor se le parezca. Y luego hay una pequeña información que hay que tener en cuenta, porque claro, Montserrat a veces es conocida por la montaña mágica, pero no se puede confundir la montaña mágica de la montaña de Montserrat con el hotel rural de la montaña mágica de Asturias. O sea, estos son dos cosas completamente diferentes, no tienen nada que ver. Y luego, efectivamente, como ha dicho Víctor, pues sí que es cierto que aquí nos volvemos no solamente en Indiana Jones, pero con la búsqueda del Santo Grial ya sabemos que en muchas películas, de hecho, tenemos, sin ir más lejos, la película del Código Da Vinci, que también hacen referencia al Santo Grial. Pero en la película descubrimos, no es tanto la copa en sí, sino más bien el linaje de Cristo. Y sí que es cierto que Hitler era un hombre o sea, era un individuo que no pasaba desapercibido y era un tipo bastante peculiar, por así decirlo. Y de alguna manera él consideraba que su acción contra los judíos era necesaria y la razón, de alguna manera, él llegó a la conclusión de que él era el descendiente, era uno de los que formaba parte del linaje de la sangre de Cristo y que Dios, pues que le había encomendado esa misión. Una cosa bastante curiosa porque según lo que cuentan de Hitler, pues él no era nada creyente. Entonces, pues tal vez no creyera en Dios, pero sí que es cierto que a lo mejor se veía a sí mismo como un profeta. Lo que tenía era un ego que no le cabía en el pecho. Entonces se creía el más de lo más y por encima de Dios no se le ocurrió otra cosa y por eso dijo que era de su sangre. Sí, 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 nada, o sea, y la verdad es que, como dice Víctor, él encargó a su número uno, o sea, a su hombre de máxima confianza, pues la búsqueda de este objeto tan, bueno, que ha salido en tantas historias y en tantas leyendas y que cuyo misterio sigue o permanece hasta nuestros días. Entonces, pues sí que es cierto que llegaron a considerar esa posibilidad, ¿no? De que el Santo Grial fuese en realidad el Sant Grial, o sea, la descendencia que María Magdalena que había llegado al sur de Francia. Y entonces Hitler, pues bueno, se veía como descendiente de este linaje. Y bien, la fábula cuenta que en el año 880, hace ya bastante tiempo, unos pastores vieron caer del cielo una fuerte luz junto a unos melódicos sonidos y que a la semana siguiente, el mismo día de la semana, que cayó en sábado, el fenómeno se repitió. Así que avisaron entonces al rector de Olesa, Olesa es una población cercana, que les acompañó los 4 siguientes sábados y este dejó constancia de esa visión. Así que el obispo, al enterarse, organizó una visita. Es entonces cuando encontraron una cueva en la que se hallaba la imagen. Al intentar trasladar la talla, esta se hizo tan pesada que fue imposible de transportar, lo que fue interpretado como que la Virgen de Montserrat, la moreneta, no deseaba cambiar de sitio y se ordenó construir una capilla in situ, en ese mismo lugar. Ujú. La verdad es que es una historia fabulosa. Obviamente, cualquiera podría pensar que en esta leyenda, pues entonces se dijera, obviamente, claro, no se pudo mover la Virgen por la escasez de fuerza o por la escasez de medios para moverla. No se puede hacer grandes comparaciones en el sentido de que si se quiere mover grandes monumentos con recursos limitados, a mover piedras o mover esa misma estatua eres el gran monumento con la tecnología que disponemos de hoy en día. Entonces, la conclusión a la que llegó el obispo, pues hombre, pues sí que es cierto que, hombre, puede ser que efectivamente fuera una señal. No lo veo bastante improbable. Yo creo que fue por carencia de medios. Pero sí que es cierto que a mí me parece bien que se dejara la Virgen ahí en la misma cueva y que construyeran una capilla en torno al lugar, ¿no? Porque además también creo que conserva ese aire, ese toque mágico y también da posibilidad a todas las personas de diferentes sitios a tener que ir ahí, ¿no? No hace falta entrar en una ciudad ni a una iglesia, o sea, es mi punto de vista. Sí, a ver, yo
creo que también tiene su punto lo que estás comentando. O sea, al final es verdad que los medios a lo mejor no disponían de ellos. Pero claro, si ya empezamos a ver lo de los haces de luces con otras teorías que hay que ocurren en la propia montaña, claro, a lo mejor ellos interpretaron esos haces de luces como una señal de que la moreneta no quería moverse de ahí, de que ese era su lugar y tal. Pero ¿y si esos haces de luces venían de otras cosas que también se han ido viendo, que supongo que hablaremos más tarde, que no quiero adelantarme, que es el tema OVNI? Os digo una cosa, en la película de Core, el núcleo, las señales luminosas a veces explican la razón o el motivo por el que se dan. Y es porque el escudo que gira en la atmósfera y que nos protege de las radiaciones y de los vientos solares es, pues bueno, prácticamente en la película vemos que es un escudo que empieza a fallar y que por esa razón se empiezan a ver las grandes auroras boreales a lo largo en toda Europa, en todo Estados Unidos. O sea, ya no es algo típico del Polo Norte o del Polo Sur, sino que es algo que se va extendiendo y es porque el escudo va fallando. O sea, que a lo mejor el escudo ahí, el gran escudo electromagnético, estaba fallando. A lo mejor es una falla en Matrix. Las máquinas se equivocaron. Y claro, y nuestra realidad, que no es la real, estaba teniendo ahí fallos y se vieron esas señales luminosas. Podría ser, podría ser. Otra de las leyendas de Montserrat más conocida trata de una de las cimas más emblemáticas de todo el macizo, que es el Cavall Bernat. Según cuenta la leyenda, un leñador que debía transportar fajos de leña por el río, por el Llobregat en este caso, pues se le presentó el diablo y le prestó un caballo llamado Bernat, que era rápido como el rayo para que lo ayudase a tan arduo trabajo, ¿no? El leñador en este caso, pues mientras el caballo iba haciendo su faena, pues iba cantando caballo Bernat, baja la leña el Llobregat, ¿no? Y se cuenta que el leñador pues se lo iba cantando conforme el caballo iba dando viajes de un lado para otro. Pero claro, quien hace pactos con el diablo, algo tiene que dar a cambio. Siempre se ha explicado así en todos los cuentos, ¿no? Y la condición que fue impuesta por el diablo fue que al cabo de 10 años el leñador le debía proporcionar otro caballo de características similares. El leñador, sigue contando la leyenda, se hizo rico con la ayuda del caballo Bernat, pero el día en que se cumplían los 10 años, el diablo le recordó que la promesa que debía cumplir, ¿no? Y el leñador, pues, por supuesto, la había olvidado. Ante eso, la mujer del leñador se puso a orar a la Virgen. Una luz resplandeciente iluminó todo el recinto. Después de esto, tanto el diablo como el caballo Bernat habían desaparecido y en su lugar se alzaba una enorme piedra señalando el cielo. Por lo que podemos deducir, el hombre vivía en lo más alto de la montaña y para los que habéis estado allí, como decía Daniel, pues es bastante complicado ya no solo bajar troncos, sino bajar andando. Así que sí que debía ser ardua la faena de bajar troncos desde ahí arriba. Hombre, es que esa montaña no es precisamente agradable de bajar ahora ya, que si los caminos y los otros medios, pero en su época con caballo para bajar todo a mano, la leña o lo que fuese, ojo. También te digo que hacer un pacto con el diablo, que te otorgue un caballo que te está haciendo rico y que te olvides del pacto, no sé, yo sí me olvidaría, de que se me ha aparecido el diablo y me ha dado un caballo que es Flash. Bueno, 10 años después igual se te puede llegar a olvidar un poquito. Yo creo que no, a lo mejor dices, bah, no se me aparecerá ahí la avaricia, que es lo que suele pasar, me estoy haciendo rico, ¿para qué voy a gastar o invertir en un caballo para devolvérselo? Si seguro que ni se acuerda de mí, pero que se le olvide, vamos, no se te puede olvidar que se te ha aparecido el diablo y te ha proporcionado un caballo que te ha hecho millonario, o sea, no A ver, a mí no se me olvidaría. Yo creo que, a ver, entiendo tu punto de vista, pero es la explicación oficial y yo tengo una teoría al respecto. El hombre es tal como tú lo dices. O sea, haces un pacto con el diablo y dices que se te ha olvidado. No, las probabilidades. A ver, hay gente que es muy olvidadiza y puede suceder. No digo que no. Pero yo creo que
el tío fue la explicación que le daría a la mujer y a todo el mundo para no caer de tonto. Diciendo, ¿cómo has hecho? ¿Pero qué ha pasado? O sea, no, es que se me había olvidado por completo. Pero yo creo que el hombre lo que esperaba es que el diablo se olvidara de la apuesta. A lo mejor el señor nunca en ningún momento se le olvidó. Pero cuando vio que al diablo no se le olvidaba, le dirá a la mujer, joder, pues es que se me había olvidado por completo. Pero yo creo que un pacto así, y teniendo en cuenta con la persona con la que lo haces, que también tiene tela marinera, que es el mismísimo diablo, pues no se olvida, es lo que yo creo que dice Dani, no es un pacto que ya tiene narices. De todas formas, hay que tener en cuenta que el diablo es un ser también muy tramposo, porque el pacto que ella le había propuesto al señor tenía en sí una encerrona, y el señor estaba claro que nunca podría devolverle un caballo semejante. En el instante en el que el diablo le hace la propuesta, el señor ya lo tenía todo perdido, porque nunca iba a encontrar un caballo como ese. Entonces, pues al final, ¿cuál habría sido el desenlace de no haber sido por las oraciones de la mujer? Pues probablemente lo que hubiera pasado es que a lo mejor el diablo le hubiera exigido como pago llevarse a la mujer o al hijo o al primogénito de la mujer y del leñador, vete a saber. Esto, por ejemplo, en muchas otras novelas, el diablo se viste de diferentes formas, se viste a veces de a veces incluso de un hombre pobre o de alguien rico. Pues son miles las manifestaciones o miles apariencias que puede adoptar el diablo, de tal manera que siempre va en algún momento de vuestras vidas, si alguien os hace una oferta demasiado buena, tended a desconfiar. Incluso, de hecho, los banners estos que suelen aparecer en internet, nada, mentira. Nunca, no se sabe, yo no diría que es el diablo, pero no iría tan desencaminado la cosa. Me estás diciendo que cuando me sale eres el visitante 1 millón, tienes un premio, ¿no es verdad? Exacto, exacto. Tristemente, Dani, Yo pensaba que era un afortunado en la vida. ¿Cuántas veces habré dado mis datos en esas cosas? nada, eso es mentira, eso es mentira. O sea, tristemente, a ver, yo no sabría decirte si es el diablo o no, pero cuando alguien te haga una oferta demasiado buena, es prácticamente mentira. O sea, tended a desconfiar. Un pacto no puede ser tan bueno, y menos en los tiempos que corren. Así que nada, el diablo, ya sabéis, como se suele decir el dicho, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, cualquier pacto, o por muy listo que tú te creas, por toda la experiencia que tú tengas, al final el diablo te va a ganar la partida, porque no hay nadie que pueda igualar su sabiduría, su experiencia, y en el momento en el que aceptes el pacto con él, ya estás perdido. De hecho, ya has perdido incluso antes de empezar. Probablemente. Por eso mismo, yo, si hubiese sido la estrella, sabía que no lo iba a cumplir y ya pues, hizo todo lo que pudo con el caballo y tal, vale. Pero que se le olvidó, vamos, que estoy seguro de que no. Si la historia es que se le apareció el diablo y le ofreció eso, yo estaría contando los días a que va a volver. Aunque luego A ver, sepa que a que lo es mejor, imposible conseguir un caballo similar. sí, a ver, que a lo mejor hay otra posible explicación. El hombre a lo mejor, o quiero decir, a lo mejor en un principio el hombre no sabía que ese señor era el diablo. Puede ser que el diablo se presentara como alguien, un señor cualquiera y le ofreció el caballo y ya está. Y de repente, 10 años más tarde, el señor descubre, o sea, el leñador descubre que la persona con la que ha hecho el pacto es el diablo. Y entonces ahí está la jugada. Pero vamos, que estamos tocando temas religiosos. Hemos tocado antes el tema de algo del sangrial, el tema también de la voluntad de la Virgen, de tal manera que para nada me sorprende que ahora le tocara el turno al diablo. Ya sabemos que estas historias o los misterios que se han dado a lo largo de la vida, pues siempre, si en algún momento dado está Dios de por medio, también lo estará el diablo. Bueno, hay otras leyendas, que ahora hablaremos de una que me gusta a mí mucho, que es la leyenda del tamborilero del Brook, que por cierto, lo que hemos comentado al principio, justo nos vamos a hacer la primera quedada en el Hotel Brook
precisamente por esta leyenda, el nombre. Y bueno, de allí partiremos al sitio donde vayamos a hacer la vista, ¿no? A ver qué encontramos, si hay algún ovni, lo que sea. Bueno, y la leyenda trata del hecho histórico del que parte esta conocida leyenda, es la derrota de las tropas francesas dirigidas por el general Schwarzwald el 6 y el 14 de junio de 1808, delante de las tropas de los somatenes, de los vecinos pueblos y soldados regulares. Fue la primera derrota sufrida por las tropas francesas. La leyenda cuenta que el pueblo se armó como pudo con lanzas, piedras y palos, y un muchacho del pueblo que iba siempre con su tambor preguntó que qué podía hacer él, y los hombres del pueblo le contestaron que no hiciese nada, ¿no? Que se quedara en casa. Los hombres, que se conocían todos los rincones y escondrijos, pues pudieron con un primer ataque de los franceses, que se disponían, pero a volver con más fuerza y más número de soldados. Enfadado, el niño se fue a casa y comenzó a tocar el tambor a ver si se calmaba, pero por el contrario aún iba a rabiar más el pobre chaval. Tan fue así que cogió su tambor e hizo camino hacia las montañas de Montserrat, y al llegar vio desde las montañas cómo se acercaban los franceses y el chico exclamó ¡ay, madre! Y escuchó él mismo que las montañas devolvían su sonido, o sea, escuchó su propio eco. Entonces repicó y las montañas de nuevo con su eco hicieron resonar el sonido de su apreciado tambor. Entonces el chico lo vio claro. Lo que tenía que hacer era tocar cada vez más y más fuerte para hacer creer a los franceses que de la montaña de Montserrat se sentían miles de tambores. Su plan funcionó y los franceses, al oír tan ruido, se asustaron creyendo que se enfrentarían a miles de hombres y huyeron por piernas. Todo el pueblo se dio cuenta de la hazaña del muchacho y del tambor, y con los años se hizo una estatua para recordar a este pequeño héroe. Se dice que la historia real trata de un joven nacido en Sant Pedó, que se llama Isidro Jussá, que descansaba al pie de unas rocas junto con sus compañeros, y la caída de unas piedras hizo sonar el tambor. Este hecho le hizo sospechar la presencia de los franceses y rápidamente pudieron sorprenderles por la retaguardia. Las tropas francesas que se dirigían a Manresa abandonaron rápidamente la montaña, sorprendidos por la presencia de los catalanes y sobre todo por el ruido del tambor tocado por Isidro y amplificado por el eco de la montaña. Vale, esta sería una de las leyendas que trae la montaña bajo su brazo. No, y la verdad es que es una historia realmente fascinante. Esto, para que nos situemos, si estamos en el año 1808, entonces estamos en el momento en el que Napoleón había tomado el poder, básicamente. Entonces, pues bueno, hay que entender que pues, era en su época de máximo apogeo, ¿no? Y entonces, pues bueno, el general Schwarz era también uno de los generales que estaba a las órdenes de Napoleón. Y para quien no lo sepa, los somatenes, pues es básicamente, si mal no recuerdo, corregidme si me equivoco, creo que era un cuerpo, básicamente un cuerpo de seguridad o de protección, más formado por civiles, y que básicamente con el paso del tiempo ha ido cambiando de nombres y se ha ido instaurando y también instaurando y luego también cancelándose, si quieres si quieres decirlo de esa forma. Pero vamos, que al final la fecha en la que se disolvió fue finalmente en 1978 con el restablecimiento de la democracia. Pero vamos, que ya os digo, es un cuerpo armado de protección civil y que está separado del ejército propio de defensa propia y de la tierra. O sea que es básicamente un cuerpo formado por civiles con sus propias armas, y es curioso que personas así, o sea, fue una doble hazaña por parte de los civiles y por parte del chaval, ¿no? Que consiguieron infligir la primera derrota. Aquí dice la historia, fue la primera derrota de las tropas francesas, lo cual esto demuestra de nuevo mi teoría, que si el pueblo español está unido, jamás será vencido.
También sería lo que podríamos llamar las milicias, ¿no? Sí, podrás así decirlo. No, es una historia... La verdad es que esta historia del tamborilero del Brook a mí me dejó flipando cuando la escuché la primera vez. Porque al final que un chaval con su tambor, con el eco de las montañas, ya solo por la duda que generó en los ejércitos que venían de que podían ser más de los que eran y que no se adentrasen solo por... Y si sí son tantos, o aunque a lo mejor sospecharon que podía llegar a ser el eco, no lo sé, pero ante la duda se fueron. Entonces esta historia no, a nosotros, por ejemplo, a Víctor a mí nos gusta y por eso en nuestra historia, en la de Galdin, tenemos a un niño que se llama Brook y va con su tambor por la aldea de Galdin y en referencia a esta historia. Ujú. Pues nada, joder, qué interesante. También os digo una cosa, a ver, que es cierto que el eco le ayudaría, pero el chaval se debió de romper las manos tocando este tambor, o el tambor debió de acabar hecho una pena, porque empezar a tocar a lo bestia, o una de dos, o el chaval debía de tener tanta rabia, o yo no me lo explico, porque empezar a tocar con semejante espíritu y semejante energía, y que luego conseguir que el eco de las montañas te devuelvan ese sonido, pero con mayor fuerza, de tal manera que las tropas francesas se acojonen solamente con oírlo, a mí es una cosa que me parece algo increíble de creer, porque entonces el chaval, o a lo mejor puede ser que tuviera instrumentos para tocar, para que de esa manera al tocar el tambor le facilitasen su tarea, ¿no? Pero también ya te digo, ya sea con instrumentos o sin ellos, no reduce la heroicidad también del chaval. Y la verdad es que es una doble heroicidad, primero por parte de los hombres que lucharon con las tropas francesas y también por parte del chaval ese que se aproximó, tuvo la gran idea y empezó a tocar con todo lo que tenía, con sus palmas de las manos, hasta conseguir infligir ese temor en las tropas francesas. O sea, además hay un cuartel militar en Barcelona que se llama Cuartel del Bruc, precisamente también por esto, ¿no? Así que pegó bien la historia. Qué gran honor. Y bueno, pasamos a la leyenda favorita de Víctor, creo recordar, ¿no? Si te vas a la de los ovnis, sí. Ahora, pero primero creo que voy a hablar de otra antes de la de los ovnis para... Vale. Hay más, aparte... lo mejor para el final, ¿no? Sí, aparte de esta que voy a decir ahora y la de los ovnis, hay otras más. Pero bueno, para no alargarnos demasiado, diremos esta, luego pasaremos a los ovnis y si queréis nos quedamos debatiendo en esa ya. Vale. En esa y en lo que haremos este fin de semana del 11 de mayo, ¿vale? Bueno, venga, vamos a tocar otra leyenda, es la leyenda de las encantadas. Esta no la había oído yo hasta que he empezado a investigar sobre el tema. Y estas deidades están asociadas con la tierra y el mundo subterráneo. El significado simbólico de las cuevas tradicionalmente se ha relacionado con los misterios del nacimiento y la muerte, o como entrada a los infiernos o al mundo de los muertos. Por eso fueron utilizadas desde la prehistoria como lugares de enterramiento. Pero las grutas son también representaciones del vientre generador de la madre tierra, lo que las convertía en lugares de nacimiento de los dioses, héroes, espíritus y otros seres mitológicos. La leyenda explica que antes habitaban en Montserrat unas encantadas a las que no les gustaba que subiera gente a visitar la montaña. Hacían todo lo que podían por impedirlo y para ello plantaban manzanos en los márgenes de los caminos, cuyo fruto apetecible tentaba a los paseantes. Aquellos que no podían resistir el placer de probarlas y les hincaban el diente eran convertidos en piedra por las encantadas. Cuenta la leyenda que las curiosas formas de las piedras que conforman el macizo se deben al hechizo de estas criaturas mitológicas. Y desde antiguo, la manzana siempre ha sido un emblema pagano de la inmortalidad y la transformación en piedra, por esta leyenda, y un símbolo mitológico que ya encontramos en la antigua Grecia y Roma. Una mujer que tiene la capacidad de petrificar simbolizaba
el carácter de mujer demonio a la madre que da la muerte al lado oscuro de la feminidad. Vale, pues aquí tenemos un poco respuesta a lo que decía Daniel al principio de la forma rara que tiene esta montaña, ¿no? Pues sí, la verdad es que, a ver, no podía ser de otra forma, ¿no? Estamos tocando el tema religioso, estamos tocando que si el diablo, que si el San Grial, que si también la Virgen, pues las leyendas de la antigua Grecia no iban a ser menos, ¿no? Ya sabemos que también hay muchísimas la antigua Grecia y también la historia de Roma ha influido muchísimo en la creación de muchos mitos y relatos. Y aquí vemos clarísimamente la gran influencia de las ninfas, también un poco de las nereidas, bueno, no sé si las nereidas, en cualquier caso, el ninfas y también el tema de las gorgonas, que conseguían convertir a los hombres en piedra solamente con mirarlas. Entonces, pues aquí vemos clarísimamente su influencia, como ya he dicho, y luego lo de las manzanas, pues sí que es cierto que pues, efectivamente tiene ese toque pagano y para nada me sorprende. Aquí pues vemos una combinación de varias cosas y ya sea Gorgona o también cualquier otra criatura que petrificara al hombre, pues tiene también mucho, es algo que siempre ha cautivado a todas las personas y por supuesto iba a ser otra leyenda más. Yo la verdad es que la de las encantadas no la había escuchado tampoco, no, ni me sonaba ni siquiera. Pero al final es un poco cada uno, claro, todas estas cosas que no les encuentran explicación, la forma de la montaña, los destellos de luz, a cualquier cosa que se pueda ver sobrevolando. Al final cada uno crea la historia, la leyenda, lo que como queréis llamarlo, en función a sus creencias. La iglesia lo cogió y todo tiene referencias, la deidad, la gente que cree en criaturas y mitológicas también, ya no digo que sea por inventar, sino es de lo que conocen y lo asocian a lo que ellos ya creen y conocen. Entonces, a raíz de todas estas cosas que son inexplicables o que no tienen explicación o que no la tenían en su momento, se empiezan a forjar un poco las historias y las leyendas y todo lo que envuelve a la montaña en sí. Uh-huh. Que a ver, que aquí también vemos un toque de Adán y Eva, ¿no? El manzano, me estoy dando cuenta de que empezaron a plantar los manzanos y la manzana aquí también no solamente tuvo relevancia en la religión de los paganos, sino también en la religión cristiana, que todo empezó con Adán y Eva y que estas criaturas, pues por lo que dice la leyenda, estoy viendo por aquí que fueron plantándolo a lo largo del camino para de esa manera que la gente que iba subiendo la montaña pues se adentrara a probar el fruto prohibido, si lo queremos llamar así, y de ahí que se convirtieran en piedra. Sí, mira, aquí en el chat nos dice una manía, dice, en Montserrat se habla de cuevas que están vigiladas por guardias privados armados y bueno, no hay imágenes ni nada, pero se rumorea demasiado. Así que ahí tenemos otra cosita rara que puede haber por ahí. El día 11 tenemos que buscar a esos guardias. Tienen que estar. Si vamos a ser una legión de gente del refugio, tenemos que dispersarnos y buscarlos. Acordaros de traer también la espada que empuñó Perseo por si tenemos problemas. Necesitamos la espada de Perseo para afrontar estos males. Cara, la saco del cajón. Perfecto. Y también el escudo con el que venció a Gorgona, a la Medusa, quiero decir. Ese tráelo tú, que yo no lo tengo. Sí, espera, creo que lo vendí por 5 euros a un vendedor ambulante. Tendré que pedir que me lo devuelva. Mira, también por el chat nos dice Ángel Salma, a mí personalmente lo que más me fascina es pensar que estuvo cubierta de agua. Claro, el tema está en que también, a ver, allí se encuentran muchos fósiles en la piedra de Montserrat. Hay muchos fósiles acuáticos, las típicas caracolas, están incrustados en las paredes de la montaña de Montserrat. Hay muchos, entonces se supone que esta parte de la geografía estuvo sumergida o vino de tan profundo con algún
terremoto antiguamente que ya vino con todo esto, ¿no? También daría explicación a la forma tan redondeada que tienen las piedras. Y ya sabemos que el agua en los ríos hace que las piedras se vuelvan cantos redondos y es una característica que tienen. Posiblemente esta montaña en su día pues fue parte de un río enorme o estuvo en una corriente submarina que iba dándole esta forma. Y luego, más adelante, pues por el movimiento de las placas tectónicas y demás, pues surgió, ¿no? Sus profundidades y ahí está. Claro, pero lo curioso es que alrededor no hay nada más. Así, es que es lo único que hay, esa montaña. Que luego hay alguna teoría que habla de que tenía conexión con portales, que se podía ir a otros sitios. Hablaban incluso de que alguno de esos portales llevaba a la Atlántida. Sí, eso ahora lo tocamos con los ovnis, si quieres, porque hay un montón de cositas ahí en este tema. Claro, pero es a lo que me refiero. Eso también, si la propia montaña no estaba ahí en un principio y tenía portales, quiere decir que posiblemente también estuviese sumergida o algo y acabó apareciendo donde está ahora. O sea, la propia montaña atraviesa un portal y la dejan ahí. Vete tú a saber, si habían ya propios portales que servían para conectarte con la propia Atlántida, ¿quién te dice que no la propia montaña viene de otro sitio? Es que alrededor no hay nada similar. Parece que esté puesta ahí y que venga de otro sitio. Sí, mira, también Ángel Sama dice que se pueden encontrar caracolas, almejas, gusanos y que ella encontró uno en la montaña. Sí, y además Onamanía dice que son sedimentos del antiguo delta. O sea, que viene de eso, que igual la montaña era un delta en su día. Nada, pues aquí ya empezamos a tocar el tema de Recordemos lo que dijimos una vez en la ciudad de Derinkuyu, ¿no? La ciudad subterránea, que al final todas las ciudades estaban conectadas. De tal manera que aquí respalda un poco lo que tú decías, Dani. O sea, si antes había esas cuevas, si están esas cuevas, entonces, por lógica aplastante o por lógica, podríamos llegar a sospechar que esa zona estaba conectada con la ciudad de Derinkuyu. Esa y todas. Exacto. Entonces ya el dicho de todos los caminos van a Roma tienen que ser mentira. Tenemos que poner todos los caminos van a Derinkuyu, a alguna otra ciudad tenemos que buscar. Porque ya lo de Roma se queda pequeño si empezamos a unificar todos los túneles, ¿eh? Hombre, teniendo en cuenta que a los romanos también hicieron su imperio, fue enorme y posiblemente sea el imperio que más años aguantó y perpetuándose en el tiempo, pues de alguna manera ellos quisieron recalcar que Roma era la capital del mundo. Con eso lo que querían decir es que nosotros somos el centro del mundo o del universo y al final, por lo tanto, como somos el centro, somos la capital, pues entonces eso quiere decir que cualquier camino te llevará ahí. Bueno, pues si os parece, pasamos ya a la leyenda de los ovnis. Por favor. Pues claro. Testimonios diversos, incluso multitudinarios, como el de muchos ciudadanos de Manresa en el año 1345, aseguran haber visto luces en el espacio aéreo de Montserrat. En la década de los 70 hubo quien contó haber sido abducido por extraterrestres y posteriormente aseguró que estos tienen su encuentro mensual allí los días 11 de cada mes. Y es por ello que este 11 de mayo vamos a estar allí. Vaya, qué casualidad que sea 11. Para nada estaba pensado. Nada, no tiene nada que ver. Es más, según mi teoría del tiempo... Bueno, espérate, Final Fantasy VII. Claro. Puedes decir tu teoría. Y Stargate. Ahí está. Según mi teoría del tiempo, como nosotros vamos a ir el día 11, ya hace 30 años decidieron ir el día 11 porque sabían que íbamos a ir nosotros el día 11. Entonces, es por eso, básicamente. ¿Vale? Joder, qué importantes somos y han hecho todo esto para preparar nuestra quedada. Qué majos son. Desde luego, sí. La verdad es que no han escatimado para nuestra llegada, no han escatimado en gastos, que se dice. Ni en tiempo. No, sobre todo en tiempo. En tiempo, desde luego, sí.
Porque de vez en cuando pone una lucecita en el cielo, a lo mejor no está en gasto, pero todo el tiempo que han invertido hasta que nosotros decidamos ir. Se la han currado, se la han currado. Al final lo han conseguido. Yo me imagino que estarán pensando, ¿no nos habremos pasado de leyendas en la montaña al final? Tantas cosas que hemos hecho para que vengan. Pues mira, al más de días 11, si además cae en martes, ya es la hostia. Pero no es el caso en nuestra quedada. Y bueno, normalmente hay un gran número de visitantes que van a rezar, meditar, cantar, bailar o simplemente pasear en una fecha tan especial, ¿no? También cabe destacar que si encontráis un grupo de gente, en este caso nosotros, seguramente serán reuniones dedicadas a los ovnis con gente a la que le gusta lo misterioso y esperan ver la aparición de estos mientras hablan sobre temas relacionados. Y bueno, he estado viendo, yo nunca he ido un día 11 allí, pero sí que sé de gente que ha ido, por ejemplo, una manía aquí en el chat. Y también he visto vídeos de que parece ser que se llena bastante, ¿eh? O sea, yo me esperaba igual, pues yo que sé, en 2 o 3 explanadas al lado de la carretera, que hubiese gente. Pues ya que estamos allí, pues aprovechamos y nos juntamos unos cuantos. Pero no, es que se pone a reventar. O sea, es una cosa exagerada por lo que he visto en algunas imágenes, ¿eh? Una manera dice gente disfrazada y todo. Habrá que ir con GPS y ir marcando la localización a tiempo real, porque si hay tanta gente a lo mejor no nos encontramos. Por eso quedaremos en los delantes para ir en piña. Sí, por eso quedaremos en el parking del Hotel Brook. Ahora decidiremos si a las 6 o a las 8, cuando terminemos el podcast, quiero decir, y lo colgaremos en Instagram, los detalles de la quedada, ¿vale? Pero será allí en el parking del Brook. Y eso, y de allí partiremos cuando ya estemos todos, entre comillas, porque no sé quiénes vendrán, así que cuando decidamos que ya estamos todos los que me han comentado que van a venir. Al final pues haremos un margen por si acaso, pero claro, no podemos esperar infinito porque no sabemos, como tú bien has dicho, quiénes vienen y quiénes no. Claro. Entonces a partir de ahí iremos a una de estas explanadas y una de dos, o nos juntaremos con los grupos que hayan por ahí, o entraremos en una explanada y seguramente se nos unan después más gente. Pero bueno, comentar que yo intentaré llevar un par de telescopios para, ya que estamos allí, pues intentar ver los planetas que podamos, si está visible Saturno, Júpiter, Marte, la Luna, lo que nos encontremos allí lo buscaremos con el telescopio y lo miraremos. Y también pues llevaremos alguna mesa, alguna silla, así que los que queráis venir, si podéis traeros vuestra propia silla o mesa o lo que sea, pues también se agradece, así no vamos nosotros tan cargados. Según dice una manía, también llevar abrigo y comida, porque aunque ya empieza a hacer un poquito más de calorcito, la noche es fría, así que venid preparados, mantitas y demás. Que por la noche hace rasca, que se dice, sí, ¿no? Sí, y más en la montaña. Sí, y es una zona en la que hay bastante aire también. Entonces, sí, hay que traer abrigo y si quedamos a eso de las 6, evidentemente, y vamos a pasar la noche allí, pues comida hay que traer porque cenaremos allí todos juntos, lo que traigan. Sí, la idea es, si quedamos a las 6 en el Brook, pues a la media hora o una hora o así, salir hacia la explanada esa y estar hasta las 2, 3, 4 de la mañana, y ahí depende de cada uno lo que quiera aguantar, ¿vale? Es pasar la tarde-noche. Y eso, si no llueve, mejor. Y si no, a ver si vamos a tener que ir con paraguas. O sea, nos ponemos paraguas en pleno evento. Y bueno, en esta montaña, hablando de los ovnis, pues se dicen que han habido muchos avistamientos, tanto de platillos volantes que han visto tal cual, y las típicas imágenes, fotografías que se ve el circulito o la raya que no tiene ningún sentido ahí en mitad del aire, con movimientos erráticos y demás. También han visto luces, como se contaba acá en la leyenda esta del 880. Y también se han visto otros... Bueno, hay muchas historias de este tipo, de que han visto, aparte de una luz que se dividía luego en 3 y atravesaba, incluso cuenta un obispo, creo que era, que atravesaba el rosetón de su iglesia sin romperlo y atravesaba toda la nave rectangular de un lado a otro, y que bueno,
Bueno, hay muchísimas historias de este tipo que rodean esta montaña, ¿no? También se dice, como decía antes Daniel, que hay unos portales dimensionales. Concretamente, yo lo que pude averiguar es que hay uno a 5 metros de altura del punto más alto de la montaña que conecta pues con otras galaxias, en este caso, ¿no? Serían tipo autopistas galácticas, puedes llamarlo como queráis. Llámalo Stargate, tío. O Stargates, que conectan pues partes del universo con la montaña de Montserrat, ¿vale? Entonces no solo hay este tipo de portales en Montserrat, los hay en muchas partes del planeta y parece ser que los extraterrestres o los alienígenas los utilizan para venir a nuestro planeta. Dentro de esta teoría hay mogollón de información, pero algo bárbaro, algo exagerado, que dice incluso que los extraterrestres o las civilizaciones que están protegiendo nuestro planeta, entre ellas las que tienen las naves nodriza ahí arriba dando vueltas y vigilándonos, como buen planeta laboratorio que hemos dicho muchas veces que puede que seamos, pues también nos protegen de esos otros extraterrestres o civilizaciones no tan amigables. Y este tipo de portales están protegidos o baneados, por decirlo así de alguna manera, a estas otras civilizaciones para que no todas puedan atravesarlas y llegar fácilmente a nuestro planeta. También te digo que si somos planeta laboratorio, no hay ninguna de las razas que sean menos amigables, porque unas simplemente nos protegen porque somos su experimento, sus conejillos de India, sus ratoncitos de laboratorio, como queréis llamarnos. No porque quieran ser amigables, sino porque si están investigando algo, no quieren que se lo jodan. Pero también os digo una cosa, yo creo que estarán decepcionados con los resultados del experimento, porque tal como están yendo las cosas en política, bueno, yo creo que deja bastante que desear. O a lo mejor se lo están pasando pipa porque les estamos dando muchas vueltas a todos. Esto es tipo una telenovela, claro. Les damos salseo, a lo mejor ya hemos dejado de ser un experimento y empezamos a ser entretenimiento, ¿no? Eso es. Mira, eso te lo compro. Mira, Dani, eso te lo compro. A lo mejor pagan entradas en plan venir a ver al circo, ¿sabes? Si se ponen ahí a hacer cola para vernos, ¿eh? Entre nosotros también. También hemos dicho en otros episodios que hablábamos sobre este tema, sobre todo sobre razas extraterrestres, que los podéis visitar, podéis ir a verlos cuando queráis, bueno, a oírlos más bien, sobre el tema este del planeta laboratorio, que nosotros estamos creados a raíz del ADN de, no recuerdo si eran 12 civilizaciones, creo que recordar que eran 12, sí, y que tenemos el ADN de todas ellas para investigar y para evolucionar a esas otras civilizaciones, porque resulta que algunas de ellas ya han llegado al tope de evolución, ya no pueden evolucionar más, y gracias a nosotros pues podremos, o sea, evolucionaremos su parte de ADN y ellos lo podrán utilizar para seguir avanzando, ¿no? Eso es una de las teorías también que se han dicho y que hemos explicado en algunos episodios de este podcast. Pero bueno, por lo que queda, yo creo que podemos ir dejándolo por aquí. Invitaros a todos los que nos estéis viendo en directo o nos escuchéis en diferido, pues que os paséis este sábado 11 con nosotros allí. En principio, yo creo que podríamos decir ya a las 6 de la tarde, Daniel, Jaime. Yo creo que las 6 es una buena hora. Y ya estamos allí pues un ratillo dando margen, pero a las 6 la hora de quedada está bien. Pues a las 6 de la tarde, punto. A ver si os pasáis 5 minutos, 10, 15, tampoco pasa nada. Yo creo que estaremos ahí charlando en el parking del Hotel del Brook y de allí pues partiremos hacia la zona pues, que nos vaya bien para parar y plantar todos nuestros bártulos, telescopios, mesas y sillas incluidos. Y nada, solo deciros eso, que quien quiera ir, que se provisione también con lo suyo, si puede traerse una silla mejor, que se traiga sobre todo su comida y ropa de abrigo, ¿vale? Y quedamos eso, a las 6 allí y de ahí partiremos a donde toque. Estupendo.
Magnífico. Perfectísimo. Y Nadia, espero que os guste estas primeras jornadas del Refugio del Aventurero, que las haremos ahí, en un lugar mítico, legendario, en una fecha icónica, el día 11, y a ver qué vemos. Y aunque no veamos nada extraterrestre ni paranormal, pues bueno, pasaremos una buena tarde-noche y nos conoceremos todos un poquito más. Y nos podremos quedar a todos, exacto. Exacto. Conseguiremos poderes mágicos. Sí, el poder mágico de vernos las caras. Exacto. Lo que la vista hace. Curioso. Es curioso, sí, ¿verdad? Sí. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos en directo, aquellos que lo hagáis en diferido, cada semana en nuestro Twitch, saga-galdin, a las 7 de la tarde hora española, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cosas durante el directo. Luego tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo juntito, o tenéis el link directo aquí en el chat de Twitch. Luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @jbarongraubaron con B, y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como @sagagaldin en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y hasta la semana que viene, aventureros. Pues gracias por haber estado ahí acompañándonos en estas maravillosas leyendas y ya sabéis, nunca hacer pactos con el diablo. Siempre hay que desconfiar cuando te hagan ofertas demasiado buenas.